En la sección de Vayera, Hashem le informa, le comunica a Abraham Avinu que ya estaba dispuesto a proceder a la destrucción de Sodoma y Gomorra como conocemos nosotros. Y es ahí que Abraham comienza a pedir por esta gente malvada. Abraham Avinu, en su grandeza espiritual y su bondad, pide no solamente por la gente buena, sino también por la gente de Sodoma, conocidos cuando al día de hoy, cuando uno dice actitud sodomita, sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Y Abraham Avinu pide por los tzadikim de ese lugar. Y el punto que Abraham Avinu se aproxima a Hashem y le dice a Abraham Avinu en toda su humildad, vayan a Abraham, y Abraham habló, se aproximó al Creador, vayomer inenau alti ledaber, comienzo a hablar con Hashem, veanoji afar baefer, y yo soy tan solo afar baefer, polvo de la tierra y ceniza. Ese es el punto, polvo de la tierra y ceniza. Cuando Abraham Avinu nos lega a nosotros cuál tiene que ser nuestra actitud ante la plegaria, ante el contacto, la aproximación hacia la divinidad. Yo soy delante de Hashem polvo y ceniza. Así comienza Abraham Avinu a pedir por la gente de Sodoma, eventualmente por Lot, la salvación de Lot. Polvo de la tierra y ceniza. Anoji, afar, baefer, así nos dice la parashá, vayerá, veanoji, afar, baefer. Polvo y ceniza. Explican los Jajamim en el Talmud, y ya esto la Torá nos tiene acostumbrados, que el mérito que Abraham dijo, polvo y ceniza, nosotros, los hijos de Israel, los hijos de Abraham Avinu, recibimos dos grandes mitzvot. Digo que estamos acostumbrados porque ya explicamos que el mérito de los padres repercute eventualmente en los hijos, causa y consecuencia. Una buena acción de los padres, una buena actitud, repercute más adelante. Ya estudiamos cuando Abraham dijo que no quería recibir de Sodoma ni un cordón, ni un hilo, ni un cordón, y los hijos, nosotros el pueblo de Israel, recibimos la mitzvah de los hilos del tzitzit, del cordón del tefilín, y así también en muchas oportunidades vemos este concepto de las actitudes positivas y nobles de los antepasados repercute favorablemente en los hijos. La responsabilidad que tenemos. En este caso, dice la Torá, Abraham Avinu dijo polvo y ceniza, y nos dice el Talmud del hecho que Abraham Avinu dijo polvo de la tierra. Los Yehudim recibimos la mitzvah de Sotá, la mujer que se la presume de adúltera, que lo estudiamos varias veces. Aquella mujer que el marido le dijo no vayas con tal y tal persona y la mujer se escondió y no hay dos testigos como la Torá entiende que debe ser, no hay dos testigos, se presume, por eso dije que esta mujer fue adúltera. Entonces dice, para dilucidar si realmente estuvo o no estuvo y que eventualmente siga viviendo con su marido, se le hace beber, nosotros sabemos, del agua del Kior, de la pileta del Beit HaMikdash, donde los Kohanim se lavaban las manos, y el polvo del Mishkan, el polvo del tabernáculo. Se agarra un recipiente, se pone el agua del Mishkan y el polvo de la tierra del Mishkan, y se agarra un pergamino, como la mezuzá, se agarra un pergamino y se escribe toda la sección que habla de este tema, incluido el nombre de Hashem. Y se lo pone todo en un recipiente y se lo diluye y se le da de tomar a la mujer. Si realmente pecó, pasaba una cosa. Y si realmente no pecó y la mujer es libre de culpa y cargo, sabemos nosotros que estaba con su marido y se volvía fructífera, y si no tenía hijos, tenía hijos, etcétera, etcétera, como ya estudiamos. Entonces, dice, el mérito que Abraham Avinu dijo, yo soy polvo de la tierra delante de la aproximación a Kadosh Baruj Hu, nosotros, el pueblo de Israel, recibimos la mitzvah de Sotá, la mitzvah que se le da de beber a la mujer que se la presume de infiel.
y en el mérito que dijo Afar Baefer, cenizas, polvo y cenizas, nosotros recibimos los Yehudim la mitzvah de Pará Adumá, la vaca bermeja que se la quemaba y las cenizas se la rociaba junto al agua a la persona que estaba impura, Tamemetz, la persona que se impurificaba, el Cohen le rociaba este preparado que estaba compuesto por agua y por la vaca roja, por las cenizas de la vaca roja. Entonces Abraham vino y dijo cenizas, entonces nosotros, los hijos de Israel, recibimos la mitzvah purificante que hacía a la persona impura, que lo peor que hay es ser una persona impura, a una persona liberada que podía ingresar al Beit HaMikdash y a todos los sacros y a todo lo puro. Así nos dice el Talmud, y debemos profundizar y analizar qué tiene que ver una cosa con la otra, que esto es un mero juego de palabras. Por cuanto que acá dice tierra, nosotros recibimos la mitzvah de tierra, y por cuanto que acá dice cenizas, nosotros recibimos el tema de cenizas. Nosotros sabemos, estamos habituados que las cosas no funcionan así. Un juego fortuito de palabras, técnico, no hace. Acá hay un concepto mucho más profundo que debemos entender. ¿Qué tiene que ver el polvo de la tierra con el polvo de la tierra del Mishkan? ¿Y qué tiene que ver las cenizas con la ceniza de la vaca bermeja, la vaca roja, que aparece en la Parashá Jucat, Zot Jucat Torah? Esa es la relación que tenemos que entender, la profundidad del tema entre lo que dijo Abraham Avinu, polvo y ceniza. Los Yehudim recibimos la polvo de la tierra y cenizas de la vaca roja. Esto es lo que debemos entender. ¿Cuál es la relación que hay? El tema es el siguiente. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la cuestión acá de fondo? Nosotros vemos que en la mitzvah de Sotá, explican los Jajamim, encontramos la humildad de Akadosh Baruj Hu, la humildad de Hashem, lo que hace Hashem para que una pareja encuentre el shalom, para que encuentre el entendimiento y siga viviendo juntos eventualmente si no pasó nada. El hombre acusa a la mujer dijo que no pasó nada, entonces se agarra el agua con el polvo de la tierra del Mishkan y con el pergamino y se le da de tomar estas aguas purificantes a la mujer. ¿Qué tiene que ver? Acá vemos la grandeza, evidentemente, la humildad. Hashem dice, yo prefiero borrar mi santo nombre, como dijimos antes, que se agarró un pergamino y se escribía el nombre, la parashá, y se escribía todos los versículos en relación a la mujer Sotá, que dentro de esto está el nombre de Hashem, que nosotros sabemos que hay una halajá y una ley que dice que Haz Shalom, borrar el nombre de Hashem, lo más sagrado que tenemos es el nombre de Hashem, en los tefilim, en la mezuzá, y también en este pergamino, y ese pergamino se lo disolvía porque se ponía con tinta que tenía que borrarse. Hashem dice, es preferible que se borre mi nombre en aras de dilucidar una duda, en aras de que haya paz en el pueblo de Israel y que esta pareja pueda seguir adelante. La grandeza de Hashem y a la vez la humildad de Hashem, que también nos lleva a entender la grandeza de Akadosh Baruj Hu, que Hashem dijo, prefiero que se borre mi nombre, pero que esta pareja viva en paz y en entendimiento. Que se sepa si pasó o no pasó. Y si no pasó, que la cosa siga adelante y que haya, como siempre se habla, Shalom Bayit. Vemos la humildad de Hashem. Vemos y acá dicen los Jajamim, y acá aprendió Abraham Avinu. Abraham Avinu aprendió de Hashem. Si Hashem, que en la Torah dice, no solamente en la Torah, la grandeza de Hashem es que le da vida a los ángeles y le da vida incluso a los insectos más pequeños, incluso a la cosa más inerte. La grandeza de Hashem hasta lo más bajo de la creación. Vemos la humildad de Hashem, que Hashem mantiene a los tzadikim, Hashem mantiene a los rashaim, Hashem mantiene a todo el mundo y tiene paciencia. De esto aprendió Abraham la paciencia, de esto aprendió Abraham la humildad y la misericordia, como nos cuenta al principio de Parashá Vayera, como Abraham en el día de su Brit Milá, con todo el dolor que eso conlleva, él estaba expectante y estaba esperando
que vengan los transeúntes, y así fue que fue corriendo a buscar a la gente que pasaba por ahí, como dice Rashi, que eran árabes idólatras, y le dio de comer de todo, carne y leche. ¿Cómo carne y leche? No se puede carne y leche. El que quería carne, tenía carne, y el que quería leche, le servía comida de leche. Y no tenía, para que la gente no se avergüence, porque se veía carne y quería comer lácteo, o si tenía lácteo y quería comer carne, tiene vergüenza la persona. Entonces, para que no haya ningún tipo de vergüenza, Abraham le sirvió, puso todo el arsenal de los comestibles a favor de esta gente, como nos dice al principio, en esta mismísima parashá de Vayera. Vemos la grandeza de Abraham Avinu, la humildad y la generosidad de Abraham Avinu, como expresa la misma parashá. Y con respecto a las cenizas de la vaca roja, que se quemaba la vaca roja y quedaba cenizas, como dijimos antes, con eso, con agua se rocía, se hacía un preparado y se lo tiraba y purificaba al pecador realmente, a la persona que se había purificado. La ley dice claramente, dice la Torá, que el Cohen a cargo que hacía este rociado, en el momento que purificaba, Zot Jukata Torah, como misma dice la Torah, este es el decreto de la Torah, y pregúntanos, Jamín, ¿por qué se llama decreto? Porque es algo inentendible. ¿Por qué es algo inentendible? Porque en el momento que purificaba, que el Cohen purificaba a la persona impura, a la persona pecadora, el Cohen quedaba impuro y tenía que hacer el ritual de purificación, tenía que ir a la inmersión ritual, a la mikve. Entonces no se entiende, una persona que trata de purificarse, él sí purifica, sí está purificando. Entonces, ¿cómo? O purifica o impurifica. Al momento, dice la ley, que purificaba a la persona, que rociaba con estas aguas purificantes, paradójicamente, esa persona, el Cohen, quedaba impuro, dice la Torah. ¿Cuál es la idea? Por eso dice Zot Jukata Torah, este es el decreto. Decreto significa, hay leyes lógicas y hay decretos que no se entienden. Esto es algo de la Torah que no se entiende. ¿Qué es lo que realmente no se entiende? Cómo en el momento, en la acción de purificar, la persona queda impura. Pero si podemos comprender la filosofía, el espíritu de la Torah, podemos llegar a un atisbo a comprender que la persona tiene que forzar, incluso embarrarse un poquito en aras de ayudar a otra persona. La persona tiene que bajar de nivel con tal de ayudar y asistir a otra persona. No ponerse en peligro o impurificarse, y siempre mantenerse al lado de la ley. Pero embarrarse un poquito por la otra persona. La persona que purifica también se impurifica y tenía que hacer. Entonces, ¿qué vemos? Acá también vemos la humildad de Hashem. La humildad de Hashem, cómo la persona que purifica está dispuesto incluso a impurificar su alma al punto que tenía que ir a la mikve. De estas dos cosas, Abraham Avinu aprendió. Y en este concepto de bondad, de la gran bondad, de la profundidad de la bondad que estamos hablando, la bondad de Hashem, como dijimos al principio, que está dispuesto a borrar su santo nombre en aras de ayudar a una pareja, que está dispuesto a purificar a otra persona en aras de purificarse él mismo en la mitzvah de Paradumá, vemos una hermosa historia del Rebbe de Berdiche. El Rebbe de Berdiche, conocido, contemporáneo del Alter Rebbe, el Rebbe de Berdiche una vez en Kol Nidrei, ya preparado para hacer las tefilot de Kol Nidrei, de Yom Kippur, no empezaba y no empezaba y no empezaba. Y todo se demoraba y nadie entendía por qué se demoraba. Hasta que de repente pregunta a una persona de la comunidad, decime una cosa, el señor feudal en esa época, el señor feudal, ¿tiene perro o no tiene perro? ¿Cómo? ¿Que el día tan sagrado de Yom Kippur? ¿De qué se preocupa el Rebbe de Berdichev, como es conocido, el defensor del pueblo de Israel ante Hashem? Defensor. Hay fiscales, hay defensores. Los ángeles son ángeles acusadores. Y el Rebbe de Berdichev, en la historia, en la tradición judía, es conocido como el defensor del pueblo de Israel. Antes de comenzar con Nidre, le pregunta a la congregación, aparentemente no tiene nada que ver con el día sagrado, el señor feudal, ¿tiene perro o no tiene perro? ¿Qué tiene que ver? Algo completamente fuera de lugar. Uno de la congregación dijo, yo sé, él tiene perro.
y tiene un perro muy caro. No tiene problema, le compró el mejor perro, un perro carísimo de pura raza. Pero tenía perro, ¿por qué? Porque una vez se levantó medio cruzado y el perro le ladró y lo mató. Mató al perro. Entonces dijo el Rebbe Berdiche, podemos empezar el rezo de Yom Kippur. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nadie entendía nada. Le voy a explicar, dijo el Rebbe Berdiche. Había una vez un pobre, este año hubo una vez un pobre que se estaba muriendo y pasó por el camino el rey con su carroza real y le dijo al que manejaba que pare la carroza, que había una persona que se estaba muriendo de hambre. El rey le dio dinero para que viva y le dio mucha plata para que tenga. Entonces los fiscales en el cielo, los ángeles acusadores, dijeron, el señor feudal, que no es yehudí, ayuda a este pobre, pero los yehudim no ayudaron a un hermano. Entonces se cernía un gran decreto sobre el pueblo de Israel. El señor feudal le dio a este pobre y los Yehudim no le dieron al pobre. Entonces los fiscales en el cielo, los ángeles acusadores, acusaban a los Yehudim, Has Shalom, para tener un año Has Shalom. Entonces dijo el Rebbe Berdiche, ahora me vengo a enterar algo muy profundo. ¿Por qué ayudó el señor feudal? Porque dio de lo que le sobraba. Así tenía un perro, compró un perro millones de dólares, cuando se levantó cruzado lo mató. Entonces lo mismo acá, él no dio de lo que le faltaba, le dio lo que le sobraba. Los Yehudim, ¿por qué no le dieron? No porque no querían darle, porque los Yehudim vivían penurias, no tenían, entonces le daban lo que podían, un pedazo de pan. El Yehudí cuando da lo que le falta. Siempre hay que dar, Baruch Hashem siempre hay que dar. Pero con eso el Rebbe de Berdiche anuló un mal decreto en el cielo de los ángeles fiscales, de los ángeles acusadores. Entonces, cuando Abraham Avinu ayudaba, eso es lo que nos enseña, ayudaba no de lo que le sobraba, Abraham Avinu ayudaba de lo que le faltaba, como claramente dice la Torá, que cuando Abraham Avinu hubo hambruna en la tierra de Israel, ya hablamos la vez pasada, que tuvo que descender a Mitzrayim. Y nos cuenta la Torá la semana pasada que cuando Abraham tenía una gran fortuna en Mitzrayim, en Egipto, subió a la tierra de Israel y dice la Torá, y fue Vayelech Limasab, y fue por el mismo camino que había emprendido a la ida. El mismo camino de ida fue el mismo camino de vuelta. Hay muchísimas explicaciones por qué eligió el mismo camino, pero una de las explicaciones es porque empezó a pagar las deudas que tenía. Abraham Avinu tenía muchas deudas. ¿Por qué tenía muchas deudas? Explican los Jajamim que las deudas eran porque Abraham toda su vida era ayudar a la gente, pero no tenía, había hambruna en la tierra de Israel, pero ni modo, él tiene que ayudar a la gente. Él pidió prestado, explican los Jajamim, él pidió prestado en aras de ayudar a la gente, y eventualmente, cuando se hizo rico de vuelta en Mitzrayim, cuando volvió, lo primero que hizo fue devolver el dinero que le habían prestado. No hay ninguna mitzvah de pedir prestado para ayudar a otra persona. Si uno tiene, ayuda. Pero Abraham Avinu, él pidió prestado para ayudar a la gente. Que vemos la generosidad y la humildad de Abraham Avinu descollaba. Era impresionante. ¿Y de dónde lo aprendió? Del mismísimo Hashem. Hashem en su grandeza también es humilde. Esa es la idea. Abraham Avinu, Hashem mismo está dispuesto a borrar por su grandeza y por su humildad, está dispuesto a borrar su nombre en la Sotá, en la mitzvah de Sotá, para ayudar a una pareja. Ayer nos enseña en la Torá que el Cohen debía impurificarse y bajar de categoría para ayudar a una persona a purificarse. ¿Qué vemos? ¿De dónde sale esto? De la grandeza y de la humildad. ¿Por qué? Porque esencialmente la persona tiene que ayudar, como dijimos anteriormente. Abraham Avinu, en el mismo día de su circuncisión, con un calor terrible, él va y le hace caso a su Neshama y sale corriendo a ayudar a 3 transeúntes que eventualmente eran los ángeles, y los recibe en su hogar y les da todo, como dijimos antes, que quiere carne, que quiere leche,
y justamente así Abraham Avinu emprende un camino de generosidad, pero la generosidad que emana de la humildad de la persona. Y la pregunta es, ¿qué hacen los jajamim esta semana? ¿De dónde aprendió Abraham Avinu a ser tan generoso? La misma Torah cuenta, la antítesis total. La Torah cuenta, ya más entrado a la parashá, la maldad de Sodoma y Sodoma. Específicamente, cómo empieza la maldad de Sodoma y Gomorra. Acá nos dice el Talmud, la Mishnah en Pirkei Avot, nos dice el Pirkei Avot que la gente de Sodoma decía, Midas Dom, la mirada de Sodoma, la actitud de Sodoma es Sheli, Sheli, Shelja, Shelja. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Aparentemente, ¿cuál es el problema? Capitalismo. Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Que cada uno trabaje y gane. Aparentemente, no hay problema. Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Sí, pero eso deriva, explican los jajamim, en la actitud sodomítica. Si una persona va a ser muy meticuloso, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, entonces se deriva eso en sodomía, en un egoísmo total. Aparentemente aparece como algo normal, yo trabajo, vos trabajás, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Pero dicen los jajamim, eso deriva en Sodoma. ¿Por qué? Porque la persona se vuelve tan egoísta que lo único que piensa es lo mío es mío. Y eso termina, como dice la Torá, con todo lo que dice la Torá de Sodoma, que estaba prohibido ayudar al prójimo, estaba prohibido darle del pan al prójimo. Lo contrario, el contraste completamente. Empieza con Abraham Avinu, la generosidad en esencia, de que sale de la humildad, de ayudar al prójimo, ayudar a la sociedad, y después Sodoma, que fue destruida justamente. ¿Por qué fue destruida? Porque no entendieron el criterio básico de Akadosh Baruj Hu, el criterio básico de la creación. Hashem creó el mundo con la actitud de que no estás solo en el mundo, tenés que ayudar a la sociedad, recibís de la sociedad, das a la sociedad. No entendieron el criterio básico de la sociedad, cómo se maneja, cuál es el eje y cuál es el punto del motor de toda la sociedad. La ayuda al prójimo, no está solo, dar y recibir y dar. Como no entendieron eso, evidentemente la sociedad de Sodoma y Gomorra fue absolutamente destruida. Que vemos que así nos cuenta la Torá, y como nos dice el profeta Yehezkel, es muy claro. Dice, este fue el pecado de Sodoma. Para allá Vayera, que habla de Sodoma. Este fue el pecado de Sodoma. Y dice claramente en el capítulo 16, Beyad Ani Bebión lo Ixika, no ayudaban al pobre y al menesteroso. Ese fue el pecado de Sodoma. Aparentemente uno lee la Torá y no entendemos por qué Hashem se ensañó y destruyó Sodoma. No aparece muy claro en la Torá. Lo que sí aparece es lo que dice el profeta Yehezkel, que Sodoma, ¿cuál fue el pecado de Sodoma? Ineze Avon Sodom, este fue el pecado de Sodoma. Beyad Ani Bebión lo Ixika, no ayudaron, no mantuvieron al pobre y al menesteroso. ¿Qué dijimos anteriormente? Egoísmo, todo absolutamente egoísta, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, que eso deriva un capitalismo, ultracapitalismo, lleva directamente a pensar nada más que en uno mismo, y deriva justamente en ese egoísmo de destrucción. Y claramente nos dice el profeta Yehezkel que el pecado de Sodoma y Gomorra es Ani Bebión lo Ixika, no ayudaban al pobre y al menesteroso. Pregunta el Midrash. Hay otro hermoso Midrash basado en el versículo que hablamos la semana pasada. La semana pasada la Torá nos cuenta, nos califica, nos habla y nos da a entender cómo era Sodoma. Dice en el capítulo 17, Beanshei Sodom Ra'im Hataim Lashem Meod. La gente de Sodoma era malvada y pecadora para Hashem mucho, muy pecadora y muy malvada. Así dice el versículo. Beanshei, claramente cuando Lot elige las tierras de Sodoma para ir a vivir, para radicarse ahí, la Torá nos da un paneo general cómo era
Sodoma. Dice la Torá, Banshei Sedom, para allá Lech Lejá, Banshei Sedom, Ra'im Hataim Lashem Meod. Era gente muy malvada y pecadora para Hashem, muy pecadora y muy malvada. Explícanos, Jajamim en el Midrash. Cada palabra tiene un análisis. Por ejemplo, Banshei Sedom, la gente de Sodoma, Ra'im, eran malos. ¿Qué significa? Después dice que eran pecadores. ¿Cuál es la diferencia entre pecadores y malos? Entonces dice, malos es con respecto a la cuestión promiscuidad, eran promiscuos. Como dice Yosef, cuando Yosef se relucta y no quiere pecar con la esposa de su ministro, de Potifar, dice, ¿cómo yo puedo hacer algo malo a los ojos de Hashem? Algo malo es justamente porque la propuesta era de índole de promiscuidad, de índole moral. Entonces, cuando habla la Torá de malo, ¿qué es la maldad para Hashem? La cuestión es de promiscuidad. Bejataim es sobre las cuestiones monetarias. Así dice Rashi, pecado es cuestiones monetarias. ¿Por qué? Porque dice la Torá que la persona tiene que cumplir su voto y no pecar. Que la persona no peque y cumpla su voto. El pecado tiene que ver con el voto de que si se comprometió a pagar tal cosa, tiene que pagar. ¿Qué quiere decir? Que la gente de Sodoma pedía prestado y no pagaba. Eso es pecaban. ¿Cuál es el pecado? Pecar significa pedir prestado y no pagar. La antítesis, como dijimos antes, de Abraham Avinu. Pedían prestado y no pagaban. Eso es Raim Bajataim. La Hashem, ¿qué significa la Hashem? Idolatría. Iban en contra de Hashem. La Hashem Meod. Contra Hashem. ¿Qué es contra Hashem? Hashem es que eran idólatras. Entonces eran idólatras, no pagaban las deudas, eran inmorales y promiscuos. Entonces, si vamos a tratar de comparar, al principio el profeta Yehezkel nos dice que todo el pecado de Sodoma era que no ayudaban al pobre. Y por otro lado, dice que no solamente no ayudaban al pobre, eran inmorales y hacían idolatría, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quedamos? Esa es la pregunta. Hay que tratar de atar cabos y tratar de unir las cosas. ¿No ayudaban al pobre o eran inmorales, pecadores y hacían idolatría? Explícanos, Jajamim, lo mismo. Pero el punto es, como dice Yehezkel, no ayudaban al pobre. Y cuando la persona no ayuda al pobre, se hace egoísta. Y tacano y egoísta. Y cuando se hace tacano y egoísta, esa es la base y la cuna de todos los fermentos que vienen después. Ese es el caldo de cultivo de todo lo malo. Si la persona es egoísta, entonces va a ser idolatría. ¿Por qué tengo que servir a Hashem? Y si va a ser inmoral, ¿por qué tengo que respetar al prójimo y ser fiel acá? Si puedo ser infiel, no hay respeto a absolutamente nada. No hay respeto a Hashem y no hay respeto al prójimo. Pero todo comienza porque la persona, como dice Yehezkel, no ayudaban al pobre y al menesteroso. Su soberbia, que el egoísmo, lo llevaba a no ayudar a la gente. Entonces ahí cuadra. Lo que dice Yehezkel es el punto de partida. No ayudaban al pobre. Lo que nos dice Midrash sobre el versículo de la Torá es que eran promiscuos, que eran inmorales y que eran infieles y que hacían idolatría y no pagaban las deudas. Eso ya es porque justamente no eran tacaños. Entonces, al ser egoístas, y hoy se dice la palabra narcisistas, eran narcisistas, entonces eso es el punto que conlleva las demás cosas. Eso es Sodoma. Y entonces lo que la Torá nos quiere decir, como hay muchísimos midrashim, la perversidad de Sodoma, ya creo que hasta redundante es explicar que cuando venía alguien a Sodoma, lo ponían en una cama, si era muy alto le cortaban las piernas, si era muy bajo lo estiraban. Quiere decir que la perversidad era muy grande. O no daban de comer pan, sino que le daban una moneda con el nombre de la persona que le daba la moneda. Si la persona no le daban de comer pan, entonces la persona se moría y después esa moneda iba al que le dio la moneda. Y como dice la Torá, que dice el Midrash, que Lot tenía una hija y que la gente de Sodoma la encontraron a ella ayudando al prójimo y la mataron en la plaza de la ciudad para que la gente no aprenda a hacerla, y eso fue la gota que rebasó el vaso. Todos estos midrashim son muy conocidos, pero el punto era que eran egoístas. Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, y eso va en descenso, en decadencia, de un capitalismo normal se transforma
en sodomítico, una sociedad que solamente piensa en uno mismo y que al final es destruida. En contraposición nos habla la Torá, como dijimos al principio, de Abraham Avinu, la humildad de Abraham Avinu, que Hashem nos enseñó a Abraham a hacer bondad. ¿Por qué? Porque la mismísima cuestión de Hashem es la bondad, como encontramos en la vaca roja que hablamos antes, como encontramos en la mujer sotá, como hablamos antes, que hablamos que Hashem está dispuesto en la sotá, en la mitzvah de sotá, a borrar su propio nombre en aras de dilucidar la paz conyugal, y que Hashem está dispuesto, que el Cohen se impurifica, el Cohen está dispuesto a impurificarse y embarrarse y ponerse en el fango para ayudar a otra persona a purificarse, aunque él mismo se va a impurificar. ¿Qué vemos? Que de esto sale de la humildad de la persona, la grandeza y la humildad de la persona. De todos estos conceptos Abraham aprendió a ayudar, incluso que él estaba convaleciente y se había hecho el Brit Milá, no le importó de él, salió de su ser, de su zona de confort, como se dice hoy en día, y salió a ayudar a la gente. ¿De dónde lo aprendió? Del mismo Hashem. Eso es lo que la Torá nos quiere contar, la antítesis total. Abraham vino el camino de la bendición, el camino de la brajá, que nos llegó a nosotros. Entonces, para cerrar cabos, eso es lo que dice la Torá. Cuando Abraham se aproxima en Tefilá Kadosh Baruj Hu, dijo: yo soy, ¿sabes por qué te rezo? No debería rezarte, me da vergüenza. ¿Quién soy yo para aproximarme a Kadosh Baruj Hu? Pero me aproximo, ¿por qué? Porque soy polvo de la tierra y ceniza. Y explícanos Jajamín que esa actitud de Abraham Avinu, que la aprendió de Hashem, eso nos legó a nosotros, esa humildad para ayudar, para salir de nuestro ego, de nuestro narcisismo y poder ayudar a las otras personas. Eso nos legó especialmente en el lenguaje talmúdico la mitzvah de sotá y la mitzvah de paradumá, la mitzvah de la ceniza de la vaca roja, que el concepto nos lleva a entender cómo Hashem nos lega el concepto de la humildad, y eso nos lleva a la generosidad, como dijo el Maiser de Berdichev, que cuando Yehudí ayuda desde la generosidad y de la humildad, no de lo que le sobra, sino de lo que le falta, no como el señor feudal que hablamos antes, que hoy se levantó con la pata derecha, ayuda, después se levanta con la pata izquierda y mata. Eso no es humildad, pero eso no es Am Israel. Y así el Rebbe de Berdichev comenzó la plegaria de Yom Kippur, y así nos legó a Abraham Avinu el camino de la bondad, de la misericordia, de la humildad y de la grandeza y de todas las bendiciones.